Muy buenos días, estimados profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. El Instituto de Investigación le da la bienvenida a la primera capacitación docente titulada El uso de Turnitin y lectura de resultados para la investigación en el aula docente, a cargo de nuestra expositora, la magíster Sorca Marilia Medrano. Antes de empezar con la presentación de nuestra expositora, vamos a ceder el uso de la palabra al director del Instituto de Investigación, el doctor Johnny Tupayachi. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, estimada Mónica. Muy buenos días con todos. Estimada expositora, la doctora Marilia Medrano, a todos los colegas de la facultad, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera capacitación que estamos realizando como centro de investigación, como instituto de investigación de la Facultad de Derecho. Como bien ya lo habíamos señalado en la anterior oportunidad, la meta que tiene justamente la facultad este año es empezar a fomentar la investigación no solamente en los profesores, sino también en los alumnos. Una de las metas que nosotros como universidad nos exigen es el poder desarrollar no solamente trabajos de investigación, sino también la elaboración de libros de investigación científica, ¿no? Y esto va también de la mano con el trabajo de los alumnos, para que ellos también empiecen a redactar ensayos jurídicos, monografías jurídicas, artículos de investigación, y con ellos justamente poder conjuntamente, la comunidad universitaria, tener esta condición de investigar nuevos temas, de establecer nuevos debates, de propiciar justamente ese compartir de opiniones a través no solamente del estudio de un modelo propio, sino también del modelo comparado, el cual lo podemos fortalecer a través de la investigación científica. Hoy día contamos justamente con nuestra invitada, quien va a desarrollar algunas condiciones en torno a lo que es el uso del Turnitin para la revisión de los trabajos académicos. Todos nosotros contamos con un aplicativo adicional en el aula virtual, que es el Turnitin, pero quizás muy pocas veces lo hemos utilizado, o de repente al momento de utilizar no hemos tenido las condiciones necesarias para poder leer justamente los resultados. Situación que también nos pasa a veces en el Instituto de Investigación, pero que ciertamente la práctica, la revisión de los textos, la forma de los citados, pues requiere siempre una actualización, y el hecho de refrescar conocimientos también hace que la tarea de poder verificar la autenticidad, la originalidad de los trabajos de los alumnos sea justamente una tarea pues que tengamos que hacerla con mayor cuidado. Yo quiero agradecer a nuestra invitada, a los profesores que hoy día se han reunido, cediéndonos parte de su tiempo hoy día sábado para poder participar de esta capacitación, y simplemente agradecerles por ello y hacerles un adelanto. En las siguientes semanas estaremos haciendo una convocatoria a todos los profesores para que puedan presentar también trabajos de investigación. Nosotros como facultad anualmente escogemos algunos trabajos de investigación para la asignación justamente de horas no lectivas y la conducción de estos trabajos en el siguiente año. La idea este año va a ser justamente el abrir puertas a todos los docentes para que puedan presentar sus trabajos. Vamos a elaborar un reglamento para tal condición, y sobre ello justamente el hecho de poder darles también las facilidades para que ustedes puedan publicar en revistas indexadas y con ello generar justamente la afiliación a la universidad, que es una de las metas que este año tenemos que cumplir. Agradecido nuevamente con todos ustedes, no les quito más tiempo y cedo el uso de la palabra a nuestra expositora, a quien ya agradezco mucho por su tiempo y por los conocimientos que nos puede brindar el día de hoy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a presentar a nuestra expositora, la magíster Sorca Marilia Medrano García. Es comunicadora social por la UNSAC y maestra en comunicación y gestión de la información por la Universidad Lumière Lyon II de Francia. Docente universitaria y especialista en responsabilidad social, lidera procesos formativos en sostenibilidad, ética académica, redacción, comunicación efectiva y uso estratégico de herramientas digitales.
Investiga sobre prácticas universitarias alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y formación en integridad desde el primer ciclo. Adelante, Marilia. Bien, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos Sí. bien. Listo. Muy buenos días. Agradecerle al doctor Johnny, Mónica, muchas gracias por invitarme a poder participar con ustedes el día de hoy. En la exposición que vamos a tener o el día de hoy tiene tres partes. La primera, ya como lo han indicado ustedes, vamos a recordar o aprender cómo crear una tarea Turnitin en nuestro aula virtual. En la segunda vamos a hablar un poquito de ética e integridad académica según la normativa de nuestra universidad. Y finalmente vamos a hablar de cómo leer los resultados para la investigación en el aula docente. Entonces voy a permitirme dejar de compartir la pantalla para poder enseñarles esta primera parte. Pero vamos a ir primero con los pasos. ¿Cómo creo una tarea Turnitin en Moodle o en el aula virtual? Si nunca ha creado un ejercicio de Moodle antes, tiene que desplazarse al curso, seleccionar el botón de activar edición y luego seleccionar el vínculo para agregar una actividad o un recurso. Vamos a leer primero los pasos y luego voy a explicarles esto cada uno en el aula virtual. Luego vamos, en la lista de actividades vamos a elegir tarea. Luego vamos a establecer las fechas de configuración, vamos a permitir las entregas desde cuándo y cuál es la fecha límite para poder entregarlas. Y en la lista de configuraciones de la parte más abajo, vamos a buscar el plugin de Turnitin Integrity. Ahí vamos a habilitar algunas características importantes de acuerdo a los trabajos que estamos solicitando a nuestros estudiantes. Entonces ahora voy a compartirles el aula virtual de nuestra universidad para poder. Deme un segundo, por favor, para poder trabajar aquí. Creo que estoy compartiendo todo. A ver, ahora sí. Deme un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. Entonces me indican, por favor, disculpen por la voz. Les estoy hablando desde Cusco. Está haciendo un poquito de frío aquí, pero vamos a continuar. A ver, estamos aquí en el Zoom. Ustedes me indican si se puede apreciar la pantalla. Todavía no, Marilia. Ahora sí. Recién, ya estás con... Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Nosotros ingresamos entonces a nuestra aula virtual, tenemos el acceso, nuestras credenciales de ingreso, nuestro correo y nuestra contraseña. Vamos a ingresar al aula virtual como lo hacemos habitualmente. Esperamos que cargue. Buscamos la asignatura en la cual vamos a solicitar una tarea de Turnitin. Al ingresar al curso, vamos a primero cambiar el modo de edición. Aquí estamos observando cómo verían los estudiantes nuestra aula virtual. Cuando cambiamos a modo edición, podemos agregar muchas tareas. Decidimos entonces agregar en la unidad 1 una tarea Turnitin. ¿Cómo la agregamos? Podemos ir a la parte final y añadir una actividad o un recurso. Y aquí elegimos. Puede haber muchos tipos de tareas Turnitin. Se puede poner Turnitin en foros, se puede poner en trabajos presentados, ¿no? Pero lo que vamos a hacer nosotros es elegir una tarea. Entramos a la configuración habitual de una tarea, le ponemos el nombre de la tarea que nosotros elijamos. Luego le vamos a poner una pequeña descripción de qué esperamos, ¿no es cierto? Finalmente vamos a poner las indicaciones. El formato, vamos a poner cómo van a subir los estudiantes, ¿no? Los trabajos. ¿Qué consignas tiene el trabajo? Finalmente vamos a ir a la disponibilidad. Aquí vamos a habilitar la fecha de entrega, la fecha límite, desde cuándo se van a entregar los trabajos. Luego bajamos un poquito y aquí encontramos la configuración del complemento de Turnitin Integrity. Lo normal es que esto esté activado. Sin embargo, si no está activado, nosotros lo vamos a activar. Y aquí hay ciertas preferencias de acuerdo a la tarea que estamos solicitando a nuestros estudiantes. De repente les hemos pedido que hagan una monografía sobre los derechos humanos y les hemos pedido que trabajen 10 hojas, que tenga introducción, desarrollo y conclusiones,
que presenten al menos 20 citas indexadas, ¿no? De revistas académicas, no sé, en Scopus o de diferentes cuartiles, que es lo que se está acostumbrando actualmente en el ámbito de la investigación. Pero, ¿qué vamos a nosotros activar aquí? Lo primero, habilitamos Turnitin para que cuando el estudiante presente el trabajo, éste pueda recibir un reporte. Vamos a excluir algunas situaciones o partes del texto para evitar que haya un porcentaje alto de similitud. Podríamos excluir la bibliografía, que normalmente a veces salta en el informe, o las citas textuales, siempre y cuando estas estén bien hechas. Igual Turnitin nos va a mostrar si se ha citado bien o no. Ahora, no les recomiendo indexar las entregas si es que son trabajos de preparación, si es que son trabajos en los cuales los estudiantes todavía van a presentar entregas y van a ir perfeccionándolos. Cuando sea un trabajo final, sí vamos a indexar todas las entregas para que se comparen con trabajos que se hayan presentado antes o con trabajos de sus compañeros, para evitar duplicaciones. Cuando hablemos de generar el informe de solicitud, hay tres cuestiones importantes. La primera es que este puede generarse inmediatamente. Va a demorar un tiempo después del cargado del documento. Dependiendo de la cantidad de hojas, van a ser de 10 a 35 minutos. A ustedes les va a aparecer, ahora les voy a mostrar dónde van a aparecer estos reportes. Les van a aparecer ciertas palabras que les van a permitir saber si el reporte está listo o no. Luego podemos elegir la opción también de que se pueda que se pueda entregar inmediatamente y volver a generar en la fecha límite. Esto cuando se permiten varias entregas y el estudiante puede ir mejorando el trabajo que ha presentado e ir bajando, ¿no? Esta similitud que presenta, si es que es muy alta. Y luego que se pueda realizar esto ya en la fecha límite. Los estudiantes tienen una semana para presentar el trabajo y a partir de la fecha límite se generan estos reportes. Lo más adecuado es que se preparen inmediatamente por la demora que hay en el cargado y en la revisión de la plataforma. También es recomendable permitir el acceso para los estudiantes del informe, porque esto hace que ellos puedan también tener una autoevaluación o corregir lo que han escrito. Terminamos de elegir cualquiera de las opciones de acuerdo a la actividad que vamos a realizar y nos vamos a la parte final y ponemos guardar cambios y regresar al curso. Entonces tenemos una nueva actividad, ¿no es cierto?, que es la tarea Turnitin, en la cual los estudiantes van a poder subir sus trabajos. Veamos si un estudiante ya sube el trabajo. ¿Dónde voy a ver yo el reporte Turnitin y cómo lo voy a evaluar? Voy a la tarea en la que he pedido que escriban un texto jurídico sobre los derechos humanos. Les he puesto una fecha de apertura. No he puesto una fecha límite porque este es un trabajo en el que los estudiantes van a estar mejorando durante todo el semestre. Entonces, ¿dónde voy a ver los resultados? Yo pongo ver todos los envíos. Antes de calificar el trabajo, vamos a encontrar que nos aparecen todos los envíos realizados. En este caso, para el ejemplo, yo me he cambiado de rol a estudiante y he subido un trabajo que he realizado de 3 hojas sobre los derechos humanos. Aquí, en esta parte, encontramos el trabajo en PDF que he subido y el porcentaje de Turnitin. Ahora, ¿cómo voy a saber qué dice el informe? Le voy a hacer clic al porcentaje. Ahora, antes de pasar a revisar el informe, quiero explicar dos cosas aquí. Cuando el trabajo se esté procesando en Turnitin, va a aparecer la palabra pending, que quiere decir que está pendiente. Y si no, va a aparecer la palabra pausa cuando quiere decir que no se ha configurado bien la tarea. ¿Qué hago en este caso? Voy a tener que volver a crear la tarea y actualizarla, porque de repente en alguno de los espacios no he configurado bien la tarea. ¿Eso es lo que puede pasar? Sí, y sobre todo con la práctica se va a ir mejorando el hecho de crear este tipo de tareas. Y también como estamos utilizando una plataforma externa a nuestra plataforma del aula virtual, se requiere, ¿no?, un tiempo para poder hacer este proceso. Entonces vayamos ahora a cómo se genera este reporte de Turnitin, pero lo vamos a dejar en esta primera parte, en cómo sale, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que cargue. Le hemos hecho clic al porcentaje, no al icono de Turnitin, sino al porcentaje. Y aquí me dice que tengo una similitud del 26%. De repente yo he pedido a mis estudiantes que sus trabajos tengan una solicitud del
20%. Entonces aquí está excediendo 6%, pero no necesariamente puede ser porque haya habido una similitud alta, sino de repente porque se han confundido o se han olvidado de citar muchas de las fuentes. Esto lo vamos a ver en la parte final, pero vamos a hablar un poquito de qué pasa que en el reporte, qué cosa voy a poder encontrar. Primero voy a encontrar la similitud y todas las fuentes que han sido mencionadas dentro de todo el trabajo. ¿De acuerdo? Ahí está, todas. Y como han visto, ya las referencias o la bibliografía ya no salta en el informe porque yo la he excluido. Además, vamos a buscar alguna de las citas textuales. Por ejemplo, aquí ya no salta tampoco esta porque, claro, está bien citada. Acá dice, cómo señala Laturri. Esta es una cita que pone énfasis en el autor, ¿no es cierto? Y aquí está todo lo que él dice. Esta está bien citada y ya no ha saltado porque es una cita que está correcta. En cambio, si revisamos en la parte principal, en la introducción, toda información que nosotros vamos a introducir debe salir de una fuente, ¿no es cierto? Vemos la primera parte que nos dice, ¿no? Los derechos humanos constituyen un conjunto de principios fundamentales inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Lo que podemos ver aquí es que nos está saltando que hay dos fuentes que han sido citadas en una sola frase o que han sido mencionadas, que tienen similitud, pero no encontramos ninguna fuente, no encontramos la cita. Entonces, por eso nos está saltando, porque no se está realizando la cita adecuada. Bien, voy a dejar esto aquí, terminando con las marcas de alerta. Aquí nos pueden decir si hay texto oculto, si hay caracteres sospechosos y también lo importante, lo final, que es saber si nuestros estudiantes han redactado utilizando la inteligencia artificial. Lamentablemente, no, esto es una funcionalidad que recién se está implementando desde el año pasado. Y digo lamentablemente porque no necesariamente un texto que ha sido creado 100% por inteligencia artificial va a ser detectado. Yo he creado este texto con inteligencia artificial al 100%. Sin embargo, solo está detectando el 24% de uso de energía, de inteligencia artificial. Y esto es por el análisis que ha realizado la inteligencia artificial de las citas que yo le he propuesto. Entonces, este nivel es alto, ya es alto para un trabajo académico y se tiene que reducir. ¿Y cómo vamos a nosotros saber si es que, o cómo le vamos a enseñar a nuestro estudiante a que pueda escribir mejor sin utilizar inteligencia artificial? Lo que vamos a hacer es enseñarle estrategias de reescritura y de argumentación y crítica. Enseñarles cómo tomar una fuente, una cita, y cómo transformarla a sus palabras con el parafraseo, pero también aparte del parafraseo, poder explicar qué es lo que se está diciendo a través de esta fuente, de este autor, de esta cita. Vamos a dejar aquí esta parte del el reporte de originalidad en las tareas para poder hablar de algunos temas importantes como son la integridad en la investigación o en la redacción académica y luego vamos a aprender un poquito a ver qué significan estos colores que nos han salido en el reporte, porque siempre salen distintos colores, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a averiguar por qué es rojo, por qué es naranja, amarillo, azul o verde. Dejarles también en claro que cualquier duda o consulta la van escribiendo en el chat y les vamos a solucionar en la parte final de la exposición. Entonces ya hemos visto cómo crear, ¿no es cierto?, una tarea, cómo revisarla, qué valores nos van a salir en el reporte de originalidad y esto nos va a ayudar no solo de manera instructiva para nuestros estudiantes, sino también a nosotros a aprender a detectar este tipo de similitudes que pueden haber. Turnitin no se va a encargar de marcar el plagio, sino el exceso de similitud en la creación de la información. ¿De acuerdo? Vamos un poquito a hablar ahora del marco normativo y las regulaciones institucionales de nuestra universidad. La integridad académica es un principio universitario en todo el ámbito académico porque promueve la honestidad, el respeto por la autoría y el trabajo original de quienes han investigado antes que nosotros. En la Universidad San Martín de Porres se exige una cultura de investigación basada en la ética y esto es fundamental en la investigación, como todos nosotros lo sabemos.
La copia o la apropiación indebida va a afectar la calidad de la formación profesional y además de los productos que salgan, los productos académicos que salgan de la universidad. Aquí quiero quedarme un poquito. En los últimos años, como no había estos reportes de similitud o no se acostumbraba a utilizar Turnitin en muchas universidades, hemos podido ver cómo muchos congresistas, presidentes incluso, han sido víctima de críticas por haber presentado trabajos de investigación que no cumplían con lo convencional en el campo de la ética. Tenemos la suerte actualmente de que existen programas como Turnitin y que las universidades también han asumido este compromiso de que haya probidad en la ética y en la redacción académica. Y esto nos sirve para que nosotros, desde nuestro ámbito como docentes, también podamos promoverlo con nuestros estudiantes. Tenemos un problema muy grande en nuestro país. Muchos de los investigadores o estudiantes no investigan, pagan por sus investigaciones, pero ¿cómo cambiamos esta realidad? No vale solo criticarla. Creo que lo importante es que como docentes nosotros también les demos un espacio seguro a los estudiantes para que ellos le pierdan el miedo a la investigación. Que como muchos lo habrán sentido, la investigación es apasionante porque nos permite comparar conocimientos previos con nuestras experiencias y con conocimientos nuevos que vamos adquiriendo en el camino. Continuemos entonces. ¿Qué exigencias de originalidad existen sobre el reglamento? Los trabajos deben ser originales y alinearse a las líneas de investigación de los programas. Y se va a permitir realizar un tema de bachillerato solo si hay una reelaboración crítica, ¿no? Y sabemos que la información se va adaptando con los años, va cambiando según el espacio también donde vayamos a investigar. Y el autoplagio está prohibido. Muchas veces creemos que lo que hemos utilizado antes lo podemos utilizar en nuestras nuevas investigaciones y esto no es del todo correcto. Nosotros tenemos que citarlo, ¿no? Tenemos que citar todas las fuentes que estamos utilizando. Cuando hablamos de los formatos que acepta la universidad para obtener grados y títulos, ya lo conocen, pero vamos a refrescar un poquito. Está la tesis, que puede ser individual o grupal de hasta 5 personas. Puede ser a través de un artículo publicable en una revista indexada. Puede ser un trabajo de suficiencia profesional. Y todos estos deben demostrar originalidad y, lo más importante, el aporte personal de cada una de las personas que lo está redactando. Considero que aquí lo más importante no es que los estudiantes em, escojan el camino más fácil, sino que realmente hagan su trabajo sobre un tema que les apasiona, un tema que les guste o sobre una realidad que quieran solucionar. Y aquí vamos a hablar un poquito de responsabilidad social universitaria. Muchos de los trabajos de investigación se quedan en los repositorios o en los tesarios. Apostemos porque nuestros estudiantes empiecen a hacer investigaciones en y con la comunidad para poder dar soluciones reales a través de las disciplinas que estén estudiando. ¿Cuáles son las buenas prácticas académicas y normas APA? Esto va a ser un pequeño resumen de todo lo extenso que es APA, pero sabemos que hay citas textuales que van a ir entre comillas con autor, año y página. Por ejemplo, aquí no, la educación transforma la sociedad. ¿Y quién dice esto? Lo dice Pérez en el 2022 en la página 45. Es una cita textual. Algo que he observado mucho en la redacción de algunos docentes es que cuando hacen una cita textual, el punto lo ponen, el punto aquí en la frase, lo ponen después de la cita, después del texto. Sin embargo, el punto tiene que ir al final de la cita para que se considere que esta información pertenece a este autor. Cuando hablamos de las citas de paráfrasis, hay que hablar del cambio de palabras más la citación del autor y el año. Vamos a cambiar, ¿no es cierto?, un poco lo que hemos leído arriba y lo vamos a parafrasear. Ejemplo, Pérez en 2022 sostiene que la educación tiene un rol transformador. Hemos cambiado un poco lo que decía el autor a nuestras palabras y hemos hecho énfasis en el contenido. Sin embargo, en las citas textuales lo que hacemos es hacer énfasis en el autor. Lo importante es qué ha dicho el autor. Sigamos entonces ahora con la bibliografía completa, que tiene que ir al final del trabajo, como lo hemos visto, y esta se puede excluir del reporte de similitud, porque si la mantenemos, va a generar un porcentaje amplio. Y también hay que agregar siempre un argumento o análisis después de cada cita. Como yo les he indicado hace un momento, el poder generar textos que tengan probidad académica implica un cierto nivel de análisis, de crítica y de argumento.
lo cual va a generar que los conocimientos que estoy adquiriendo los pueda adaptar a lo que yo considero importante para la investigación. Ahora, vamos a hablar de las normas APA en el derecho, y esto es a veces un dolor de cabeza porque hay leyes, hay normas, ¿no? Ahí están los decretos supremos que a veces merecen y siempre van a merecer ser citados o mencionados de manera completa, porque no podemos interpretar la ley, ¿verdad? La ley está escrita. Entonces, el uso frecuente de la jurisprudencia, las leyes, las constituciones, las sentencias y los decretos va a generar la necesidad de citar fuentes normativas como la Constitución, los códigos, los tratados, con nombre completo, artículo y la fecha. Además, es posible la aparición de altos porcentajes de similitud por repetir fórmulas legales o sentencias que son de uso común y no requieren reformulación, ¿no? Si vamos a agarrar los artículos de la Constitución, no los podemos reformular, ¿no? Porque es lo que dice la ley. Sin embargo, podemos tomar extractos y podemos interpretar estos extractos, podemos parafrasearlos, podemos argumentarlos por qué este extracto es importante para mi investigación y en qué está aportando en los objetivos de mi investigación. Al hacer esto, no simplemente estamos tomando jurisprudencia o leyes y las estamos colocando de manera aleatoria en nuestra investigación, sino las estamos integrando como una referencia y como una guía sobre hacia dónde va a apuntar nuestra investigación. Bien, esto con respecto bien, hablemos ahora de los criterios, creo que me he pasado, aquí estamos, de los criterios de evaluación institucionales. Nuestra ley universitaria, CONCITEC y el reglamento de la universidad siempre nos van a pedir que todo trabajo de investigación sea original. Eso es lo más habitual, ¿no? Y es lo correcto. Tiene que haber una claridad metodológica. Lo que sea que yo quiera lograr en mi investigación tiene que estar establecido y tiene que tener coherencia entre los problemas, problemas, objetivos, si es una tesis cuantitativa, hipótesis, si es una tesis cualitativa, de repente la metodología de obtención de la información. Claro que esto ya, imagino que en los siguientes talleres van a hablar sobre la metodología de investigación, pero esta claridad metodológica nos permite seguir una guía en la cual realmente logremos los objetivos de investigación. Me ha pasado revisar algunas investigaciones que me planteaban algo al inicio, pero en las conclusiones veía otra cosa. O los resultados, más allá de mostrar otra cosa, no se adaptaban a lo que se había querido mostrar en la investigación. Y claro, eso es válido que los resultados cambien, pero ¿qué hacemos si la claridad no es metodológica? O que me pongan que es una tesis correlacional cuando solo es una tesis cualitativa, y este tipo, o cuando solo es cuantitativa. Y este tipo de claridad metodológica es fundamental porque va a generar que el estudiante tenga un método de estudio y pueda seguir, ¿no es cierto?, una ruta que le ayude a completar la investigación. Cuando no hay esta claridad es cuando ocurren los problemas. Es cuando el estudiante dice, no, yo quería esto y quise hacerlo por este lado y luego ya no llegué y sale otra cosa y me quedo en la parte del proyecto y ahora cómo voy a tomar los resultados, y empieza a haber muchas dudas que generan que el trabajo no avance. Y aquí es el rol fundamental del docente investigador, que le va a decir al estudiante o le va a dar la guía para que él pueda encontrar esta claridad metodológica dentro de su investigación. Ahora, yo les hablo esto desde el pregrado, de las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que estos años van a terminar la universidad, pero han terminado el colegio en pandemia. ¿Y qué nivel de redacción, de comprensión y de producción podemos solicitar a estudiantes que han tenido estas dificultades? Entonces aquí el docente cumple un rol fundamental en promover estos criterios de evaluación como la originalidad, la claridad metodológica, la argumentación crítica, ¿no? Porque ahora, claro, la inteligencia artificial también nos genera un problema, pero nosotros podemos enseñarles a usar la inteligencia como una herramienta que les ayude a ver cuáles son los errores que han cometido, en qué cosas pueden mejorar, ¿no? Y la citación adecuada en APA es como una Biblia, ¿no?
que nos permite, es una guía, es ese marco que nos permite tener un adecuado citado, en saber cómo organizar bien nuestros textos, nuestra información, nuestro texto científico y la calidad del estilo académico, ¿no? Y esto se gana con la experiencia, con los escritos que se vayan realizando y con la apertura que tengamos a dejar de hacerles sentir que investigar es malo o que es difícil. ¿Va a tener su grado de dificultad? Sí, pero podemos encontrar maneras de promover una investigación ética, proba, en nuestros estudiantes. Hablemos ahora de la parte 2, que es un poquito de la capacitación de Turnitin. Em, He tomado algunos ejemplos y también algunas partes importantes que son teóricas, que me parece fundamental que las conozcamos para poder también dar una guía un poquito más em, rápida a nuestros estudiantes y para poder recordarnos sobre todo los colores. Entonces, ¿qué es Turnitin y para qué sirve? Todos sabemos que es un software de detección de similitud que va a compararse con bases de datos académicas, de web y de trabajos estudiantiles. Por eso recomendaba hace un momento que cuando pasamos Turnitin, todavía, si es una práctica, no lo indexemos, no lo agreguemos a la biblioteca o no lo pongamos al repositorio, sino no lo depositemos el trabajo, sino vayamos haciendo el training, el trabajo de decir al estudiante que vaya mejorando. Y ya cuando es el trabajo final, recién lo podemos integrar en nuestro repositorio, en nuestra biblioteca. ¿Por qué? Porque como va a comparar trabajos académicos previos de la web, trabajos de otros estudiantes y datos académicos, podríamos generarle conflicto a algún estudiante. Me ha pasado justo el día de ayer. em, Tengo unos estudiantes que estoy asesorando, yo en la cuestión de redacción sobre todo, y me indican que su docente ha pasado su tesis en su proyecto de investigación, lo ha pasado por Turnitin y que ya lo ha depositado. Pero el proyecto no tiene la tesis completa, es la parte inicial, es la mitad de la investigación. Y ahora ellos tienen un problema porque cuando terminen de hacer la investigación van a tener que volver a pasar por Turnitin y ya lo que dice su investigación ya está dentro del repositorio. Entonces nosotros debemos tener este cuidado y esta especial atención en ver cuál es el trabajo final o si es un trabajo por etapas, porque claro, sabemos que escribir aprendemos escribiendo y solo vamos a mejorar la escritura practicando, ¿verdad? Entonces, si nuestro trabajo es de ir mejorando y haciendo entrega tras entrega cada vez mejor, no nos conviene depositar el primer trabajo. Lo que nos conviene es depositar el trabajo final. Esto para no perjudicar a los estudiantes. Creo que lo sabemos, pero a veces se nos puede pasar. Eh, este doctor de la universidad se ha confundido y ya le ha creado un perjuicio a estos estudiantes. Entonces, sí, hay que poner la alerta también en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con Turnitin? Va a informar las coincidencias, no va a calificar ni va a sancionar. Entonces, no tiene una cuestión de sanción el Turnitin, pero lo que va a hacer es, lo que tiene es una finalidad de formación para el estudiante. Y si nosotros les enseñamos a que usen continuamente Turnitin o agregamos esta herramienta continuamente a nuestras tareas, vamos a permitir que los estudiantes también aprendan a utilizar las ventajas que este nos puede ofrecer. ¿Qué colores? Los colores más habituales y los porcentajes en el reporte de similitud son el rojo. Cuando te aparece un texto en rojo, que ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, nos dice que hay una similitud muy alta, entre el 75% y el 100% de similitud. Cuando aparece de color naranja, nos indica que hay una similitud entre el 50 y el 74, que también es alto. Cuando nos aparece de color amarillo, nos dice que hay una coincidencia moderada de 25 a 49%. Y cuando aparece en verde, nos dice que es del 1 al 24%, y esto es bajo. Cuando aparece de azul o aparece sin color es que no hay coincidencias. ¿De acuerdo? Ahora, la interpretación va a depender del tipo de coincidencia y estamos viendo que tenemos coincidencias altas, moderadas, bajas y también que podemos encontrar que no hay coincidencias.
Veamos entonces cómo leer un reporte. Este es un ejemplo que he jalado, ¿no? Para que podamos verlo de manera más cercana. Tengo el fragmento A que dice, la comunicación institucional es clave para la imagen pública. ¿Por qué me sale rojo? Me sale rojo y alto porque he copiado este texto, si bien es cierto lo he puesto entre comillas, no he agregado la cita. No sé quién lo dice. Me estoy apropiando de lo que ha dicho otro investigador. Ahora si hablamos de el fragmento de color azul, el fragmento B, de color verde, perdón, nos dice, la comunicación institucional es clave y deja, según López, perdón, la comunicación institucional es clave. Aquí la cita sale verde y es una cita correcta, pero nos sigue mostrando que va a tener un porcentaje, ¿no es cierto?, bajo de similitud porque es una cita textual. ¿Y cómo vamos a hacer que esto no aparezca en nuestro reporte? De manera manual, nosotros como revisores de los trabajos podemos ver si está bien hecha la cita, si se ha respetado, ¿no es cierto?, todo lo que se tiene que hacer cuando una cita está correcta, que es que esté el autor, el año y también esté la información y se ha puesto entre comillas, podemos retirar esta cita de nuestro porcentaje porque está bien hecha. ¿Qué pasa con el fragmento C? Dice, la comunicación institucional es clave para la imagen según López. Aquí se ha dado énfasis al autor, ¿no es cierto? Y nos están resaltando de color amarillo. Esta es una paráfrasis citada. La información que hemos encontrado aquí la estamos parafraseando y la estamos citando. ¿Por qué no sale amarillo? Porque puede haber cierta coincidencia. ¿Y qué nos dice el amarillo? Que hay de un 25 a un 49. ¿Cómo se arregla esto? Si consideramos que la cita está bien hecha, también la podemos retirar manualmente. Ahora, vamos a trabajar esta actividad que son los detectives de similitud. Eh, Aquí vamos a tener 3 fragmentos que están de diferentes colores. Lo que voy a necesitar es que si quieren levantan la mano o lo escriben en el chat para poder un poquito em, dialogar entre nosotros. Tenemos estos 3 fragmentos y quisiera que me digan, vamos a hablar del primero, ¿ya? Y de repente lo hacemos en el chat para evitar extendernos mucho porque ya el tiempo también se nos está yendo. El, el primer fragmento dice, la participación juvenil fortalece la democracia en contextos locales. La segunda dice, la participación juvenil fortalece la democracia en los contextos locales, y lo han puesto entre comillas. Y en el tercer caso dice, en mi experiencia como facilitador en los proyectos comunitarios, he observado que los jóvenes influyen positivamente en procesos democráticos. ¿Cuál de estas, ustedes me van a escribir el color, cuál de estas frases o de estos fragmentos necesita una corrección y por qué? ¿Y cómo abordaríamos esto en el aula? Vamos a ir con las 2 primeras preguntas y la tercera, sí, después de que la respondamos, vamos a tratar de escuchar a algunos colegas que sería interesante poder verlos. Entonces en el chat, ¿cuál de estas? Escribamos primero. A ver, nos indica el doctor Ítalo que la naranja no está citada. Muy bien. ¿Qué más nos dicen nuestros demás colegas? ¿Solo esa? ¿Solo esa requiere corrección? ¿La verde necesita corrección? La verde es un parafraseo, nos indica la doctora Estela. ¿Sí? ¿Qué más? Falta el dato, ¿no? Falta el dato, nos dice en la verde. ¿Qué más? A ver, escriban en el chat, por favor. Los esperamos a ver un minuto más para que podamos. Falta el dato de la fuente, nos indica. Ahora el doctor Daniel nos dice que, perdón, la doctora Lourdes nos dice, en el verde no necesita corrección, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El doctor Daniel nos dice, el naranja está mal citado y el verde le falta autor. ¿Ok? ¿Ya estamos bien? La amarilla no indica en qué contexto local. Muy bien, gracias al doctor Napoleón. La doctora Alicia nos ha puesto una pregunta. Am,
Ya, le vamos a responder, doctora, por favor, al final, ya, para poder continuar con la actividad que estamos haciendo, no se preocupe. Ahora vamos a hablar, en la amarilla no menciona, a ver qué nos dice, supongo que es la doctora Úrsula, nos dice, en el amarillo no menciona el autor, la doctora Estela también nos dice la verde, y también nos dice, habría que decir si coincide o no con algún autor. Muy bien. Entonces, ahora que ya me han respondido, muchas de las respuestas son válidas y también hay algunas situaciones que debemos tomar en cuenta. Entonces, vamos a continuar. En el primer caso, se ha hecho una paráfrasis, ¿ya? Porque podemos ver que lo que dice en amarillo, que dice la participación juvenil fortalece la democracia en contextos locales, es una paráfrasis de lo que está en naranja, que dice la participación juvenil fortalece la democracia en contextos locales. ¿Ya? Sin embargo, ¿por qué nos va a saltar la similitud? Porque hemos hecho un parafraseo y no hemos citado la fuente. Muy bien, alguno de los doctores nos ha respondido eso. En el caso de la segunda frase o el segundo fragmento, esta es una cita textual. Sin embargo, ¿no es cierto? Están las comillas, pero no encontramos la fuente. No encontramos la fuente. No sabemos quién lo ha dicho. Y en el tercer caso, que dice, en mi experiencia como facilitador de proyectos comunitarios, he observado que los jóvenes influyen positivamente en procesos democráticos. Esta es una idea propia, que no debe tener coincidencias, que no tiene coincidencias. Podría ser la explicación, ¿no?, de la frase previa. Entonces, nos salta también porque en ninguno de los casos hemos citado la fuente, ¿ya? Y es importante siempre citar de dónde estoy sacando la información. Pero también esto nos ayuda a tener un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra, ¿no es cierto?, que podemos o parafrasear o hacer una cita textual, pero también podemos agregar una cuestión de argumento personal. Sin embargo, aquí sí, como sabemos, cuando escribimos en una cuestión académica, nosotros no vamos a hablar en primera persona, ciertamente, ¿no es cierto? Vamos a hablar o en imperativo, o vamos a hablar en tercera, primera persona en plural, o en tercera persona, por una cuestión de norma, ¿no?, de escritura. Pero para hacer un ejercicio y ayudar al estudiante a que pueda interpretar una frase, le podemos decir, ¿no?, ¿cómo tú interpretas lo que dice este autor? Y allí, de eso va a salir su análisis y su argumento. Bien, aquí tenemos otro extracto que dice: la educación intercultural es un derecho que fortalece la identidad de los pueblos originarios. Y esto lo dice la UNESCO en el 2020. A ver, otra vez, doctores. ¿Esta frase necesita corrección? ¿Y por qué? ¿O por qué no? ¿Y por qué nos habrá salido en rojito? Mientras van respondiendo, aquí nos preguntan si algunos autores o investigadores dicen que sí se puede escribir artículos científicos en primera persona. ¿Qué experiencia tiene sobre ello? Yo siempre me ciño al reglamento de la institución en la que estoy trabajando. Y si en el reglamento me indican que tengo que escribir, que no puedo escribir en primera persona, y también me lo han enseñado los investigadores con los que he trabajado, yo prefiero ir siguiendo la norma, ¿no? Si no está establecido, ustedes son abogados y saben, ¿no?, que lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, si se lo permiten, adelante, ¿no? Pero siempre hay que adaptarnos a las normas. A ver, el doctor Napoleón nos dice que falta una referencia en la cita roja, que está mal citado quizá, nos dice la doctora Estrella, y la doctora Alicia nos dice que falta la página, ¿no?, el número de página. Bien, ¿alguien más nos va a indicar algo? La doctora Cecilia también nos indica que las reflexiones o ideas propias no citan la fuente. Claro, y eso lo explicábamos, ¿no es cierto? Que en lo verde era un argumento, ¿no es cierto?, en el ejercicio anterior. ¿Algo más?
Eh, ok, estamos hablando de otro. A ver, ¿por qué está mal hecha la cita textual de menos de 40 palabras? Nos pregunta la doctora Lourdes. Bien, vamos a responder a esto. Ok. Ay, a ver cómo se ha ido esto. Ya. Este ha sido un texto copiado literalmente. Claro, está con comillas y tiene una fuente, ¿no es cierto? Y necesita una comilla para ser bien citado. Entonces sí estaba bien citado. Creo que solo uno de los doctores. Si estaría sin comillas, hubiera estado mal citado, pero sí está bien. La última doctora también nos dijo, ¿no? Está con las comillas, está citado. ¿Por qué estaría mal? Nos preguntó. Puede pasar que en Turnitin nos salga que hemos hecho que hay una similitud alta de una cita. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos que ir a revisarla y ver, oye, no, sí está bien, solo que de repente en el filtro me he olvidado de poner que debo excluir las citas textuales. ¿De acuerdo? Esto a modo de ejemplo de que puede pasar que a veces tenemos situaciones que van a generarnos algún tipo de conflicto, ¿no? Ahora, ¿hay particularidades en el ámbito jurídico de Turnitin? Sí. Por ejemplo, en el caso del derecho, Turnitin puede marcar en rojo textos de sentencias, artículos del Código Civil, de la Constitución, que no han sido reformulados, pero que no constituyen un plagio si están correctamente citados, como en el caso anterior. Ahora, lo importante es diferenciar entre la coincidencia legítima y la apropiación indebida. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Cuando yo he hecho una coincidencia legítima, es que yo he citado correctamente la fuente, ya sea de la sentencia, del artículo, de la Constitución que estoy utilizando. Pero si yo no he citado y lo he puesto en mi texto y ni siquiera lo he puesto entre comillas y lo he hecho ver como que es algo que yo estoy creando, obviamente sabemos todos que es una apropiación indebida. Ahora, ¿cómo citar correctamente los textos jurídicos? Puede ser un dolor de cabeza. Me ha pasado con mis estudiantes de derecho que me dicen, profe, ¿cómo cito la Constitución? ¿Cómo voy a citar este artículo? ¿No? Porque a veces, claro, yo les mando a realizar textos según su disciplina. Y para reducir las coincidencias y asegurar el uso técnico de las fuentes jurídicas, vamos a usar comillas en citas textuales extensas de leyes o sentencias. Además, vamos a incluir referencias completas, número de expediente, año, tribunal, nombre de la norma. Vamos a introducir un análisis propio junto con el texto legal para demostrar que hay una elaboración crítica. Y aquí hay que hacer mucho énfasis. No simplemente hay que usar las normas, ¿verdad? También hay que poder analizar hacia dónde y por qué las estamos utilizando. Y también tenemos que evitar el exceso eh, extendernos o excedernos en copiar literalmente las normas. ¿Es necesario incluir fragmentos extensos? Si es necesario, lo hacemos. Pero hay que justificar esta inclusión con argumentos. El argumento no se puede basar en el fragmento legal. El fragmento legal te sirve para hacer un análisis jurídico, ¿no es cierto? Ahora, hay estrategias específicas para los docentes de derecho. Algunas de estas se pueden trabajar con Turnitin y van a incluir, por ejemplo, explicar a los estudiantes cómo interpretar sus reportes sin alarmarse por los colores. Y para eso hemos hecho el ejercicio previo de los detectives de la similitud. También tenemos que proporcionar ejemplos de citas jurídicas bien y mal elaboradas. Como han visto en la exposición, en la parte de rojo, se ponía, ¿no? Una cita bien, pero le hemos puesto de rojo. Y eso nos va a generar, sí, una confusión, pero esto nos ayuda también en la práctica a decir, oye, no, eso sí está bien, ¿verdad? Y sí, puede pasarnos, se nos puede pasar el filtro, puede que no esté detectando también. Hemos tenido también la experiencia de que habían citas textuales de más de 40 palabras que no estaban bien citadas y no las reconocían, ¿no? No las reconocían como similitud. Y esto también era por los filtros o a veces hay problemas, ¿no? En la plataforma. Ahora, hay que incluir ejercicios de resumen crítico de normas legales, ¿no? Eh, Normalmente se suele memorizar o recordar mucho, literalmente, las leyes. Sin embargo, también el ejercicio de poder interpretarlas
de poder hacer un análisis de espacio y tiempo, ayuda a que estas normas no se queden simplemente como cuestiones literales, sino que se puedan realmente adaptar, ¿no? Claro que ustedes en el ámbito del derecho lo conocen mucho mejor y pueden orientar a sus estudiantes a, con casos, con normas, ¿no? Con sentencias, a ver cómo los magistrados o las autoridades judiciales del Perú pueden ellos interpretar las normas y de acuerdo a eso, ¿no? Poder ofrecer sus sentencias, etcétera. Ahora, hay que establecer rúbricas que valoren el análisis jurídico, no solo la incorporación de leyes. Podríamos dejar una tarea que diga, vamos a escribir un ensayo sobre la parte dogmática de la Constitución. Y claro, ahí hay muchas leyes, ¿no? Y el ejercicio no se tiene que centrar a mencionar las leyes o todos los artículos de esta parte de la Constitución, sino tendría que basarse en el análisis jurídico de estos artículos, ¿no? De los derechos fundamentales, etcétera, ¿no? De la igualdad, o de repente el derecho o el artículo que para ti consideres que es fundamental y que lo expliques, ¿no? Y ahí ya hay un análisis jurídico que nos permite no solo ver la norma como algo intangible, como algo literal, sino también poder aterrizarlo a la realidad, ¿no? Poder traducir esto a lo que el estudiante puede interpretar. Pasa muchas veces que las normas se interpretan de miles maneras. Y sí, es cierto, ¿no? Pero también esto nos permite darle una apertura. Muchas veces, y he escuchado cuando trabajaba en el colegio de abogados, porque fui coordinadora académica ahí, acá en Cusco, que eh, eran cuestiones muy normativas, muy literales en la explicación de algunas ponencias, pero era como que, ya, ahora cómo esto lo entendemos, cómo lo hacemos entendible para el que no es abogado, por ejemplo. Y ya como comunicadora me puse a pensar y dije, claro, ¿no? Es una labor interdisciplinaria que se tiene que trabajar en conjunto para poder hacer llegar la norma también a las personas. Y los trabajos de investigación nos permiten eso, ¿no? Entender la jurisprudencia, entender los artículos de la Constitución, nos permiten también saber qué es lo legal, qué no es legal. Y a eso tenemos que apuntar con este juicio o con este análisis jurídico que nos permita también interpretar de mejor manera, ¿no? Las normas. Ahora, todas estas acciones van a promover una formación jurídica que va a ser ética, que va a ser técnica y contextualizada al uso de herramientas tecnológicas. Aquí me quiero detener un poco para explicar un concepto que me parece súper importante, que se llama la ética en tres dimensiones. En en este formato, digamos, de presentar la ética desde otro punto de vista, siempre he visto que la pelea es sobre qué es ético y qué es moral. Sin embargo, tendríamos que los invito a evaluar la ética desde una cuestión personal, desde una cuestión social, de respeto de normas, y también ahora vamos agregando esta cuestión planetaria, ¿no? El derecho ambiental, los derechos humanos que se están volviendo fundamentales en nuestro día a día, ¿no? En respetar la vida y los espacios en los que nos estamos desarrollando. Esta ética personal la trabajamos desde nuestra virtud, ¿no? Desde si nosotros somos buenos, malos, pero seguimos siendo responsables nosotros de lo que hacemos. Esta ética social, digamos, que tiene que ver mucho con la justicia social, con las normas legales, con el cumplimiento de estas normas como sociedad, nos invita también a tener una responsabilidad social, ¿no? Pero también la responsabilidad sigue siendo individual. Sin embargo, esta parte final de la que les quiero hablar, que es la ética global, la ética del espacio en el que estamos, nos invita a pensar que todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de la realidad que está ocurriendo. Y ahí el papel fundamental de los profesionales del derecho para ayudarnos a entender también cómo a través de la legislación nosotros como ciudadanos tenemos y cumplimos, no solo vamos a exigir derechos, sino también tenemos deberes que cumplir, ¿no? Que están en nuestra Constitución y no siempre
o en nuestras leyes y no siempre los vemos. Esto para apuntar un poquito a esta cuestión jurídica ética, que no se basa solo en la disciplina que estamos abordando, sino que tiene que ser mucho más amplia, ¿sí? Tiene que llegar también a los demás. La cuestión técnica y contextualizada, ¿no es cierto? Y no solo en el uso de herramientas tecnológicas, sino también en la aplicación de o en la realidad, ¿no? Cuando ya se trabaja dentro de la profesión. Bien, ahora, esta ha sido una explicación simple. Yo esto lo estoy haciendo de manera de introducción. Sé que hay muchos docentes que ya manejan Turnitin, que ya han pasado por esto en sus trabajos y ya es un uso adecuado. Sin embargo, vamos a pasar un poquito al reporte que salió del trabajo que yo presenté, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que en el primer caso, ¿no es cierto? Como ya les había explicado, falta una cita, falta decir de dónde ha salido esta información. Sigamos avanzando. Aquí en rosa o morado nos están mostrando que también, ¿no es cierto? Esta tiene, ¿cuánto tiene de porcentaje? Vamos a esperar que cargue, por favor. A ver. ¿Dónde está? Bien, aquí nos están diciendo que hay un 1%. Vamos a revisar ya los colores que están saliendo. Aquí nos dice que hay un 1% de coincidencias y que hay 11 palabras que coinciden en un solo bloque. Y que esto es un contenido privado que ha salido, y ahí nos va a decir la fuente, ¿no es cierto? Todas las fuentes que se han utilizado para esta información. Entonces, ¿aquí qué nos corresponde? No nos corresponde decirle al estudiante, oye, has citado mal y tienes 26% y solo te he pedido 20. No, aquí nos corresponde indicarle, y para esto les voy a pedir, cómo ustedes abordarían corregir. Vamos a corregir el de 3, ¿ya? El que está rojito. A ver. ¿Cómo ustedes en clase abordarían la corrección de esta similitud alta que nos está saliendo de color rojo? ¿Dónde está? No, esta no es. De esta del 3%. ¿Cómo ustedes les dirían a sus estudiantes que debieran corregir? Ahora sí les podemos abrir el micrófono unos minutos a algunos docentes, pero hablemos de este tema. No se preocupen, en un momento todas las dudas que han dejado las vamos a responder. Pero yo quisiera, ahora que ya hemos visto y también ya tenemos nosotros el manejo, poder preguntarles cómo ustedes abordarían una similitud tan alta en un fragmento. Pueden levantar la mano para poder darles el uso de la palabra. Ya se nos han ido los docentes, creo. Pueden escribir en el chat también si gustan, si están un poco tímidos. Profesora, ¿podríamos Ah, ahí ponerle comillas a las citas de las normas internacionales de derechos humanos? Yo, por ejemplo, me enviaron estaba asesorando una maestría en otra universidad y me mandaron el Turnitin, que estábamos en 24%, pero en todo caso que yo revise, ¿no? Que yo revise y para que dé mi conformidad a pesar de eso, porque hay un control de la SUNEDU. Y yo lo vi y eran cosas que, así como la que usted nos está explicando ahora, porque la primera vez que me forman en Turnitin, o sea, yo soy un empírico y es una universidad de las más prestigiosas y me están preguntando sobre ese tema. Yo dije, para mí, desde el punto de vista dogmático y de científico, no ha copiado nada, ha citado el nombre de las normas internacionales, pero acá le faltaría las comillas en todo caso, ¿no? Porque también cuando son normas internacionales que pone la comilla, otra cosa sería, y si quiere parafrasear algún artículo de la norma internacional o de la norma nacional, igual tendría que citar el artículo del texto que está mencionando, ¿no? Sí, correcto. Y también nos falta explicar la información que estamos obteniendo de estas fuentes. claro, porque si ¿Por qué no, las es estamos cortar y mencionando? pegar nada más. No se Claro, sabe para qué lo cita. exactamente. Y Como relleno. No puede ser. exacto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Disculpe. No, Claro, profesora. lo que sucede es que
a veces completan la información solo por llenar, ¿no? Y no nos están mostrando para qué lo están poniendo, por qué lo están poniendo. Y es más, aquí nos están poniendo que ambos lo han adoptado de 1966, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué otra información nos están dando? Y aquí es clave esta técnica del análisis crítico, del análisis jurídico, de aumentar argumentos para poder decir por qué estoy utilizando esta información. ¿Cómo lo cambiaríamos entonces? ¿Quién nos puede responder? Ya hemos puesto que se tiene que agregar las comillas con el texto. ¿Algo más que tendríamos que agregar aquí? ¿Que alguien lo quiera decir? Creo que han escrito en el chat. La doctora Lourdes nos está diciendo por qué a veces no se genera el reporte de Turnitin. A ver. La doctora Alicia nos dice, a lo largo de la historia humana se han hecho afirmaciones que no han cambiado porque el contexto han cambiado, porque el contexto cambió y las posibilidades de presentación de manera diferente. Y eso justamente es lo que permite la investigación. Por ello, mi pregunta sobre lo que dicen hoy en día algunos autores sobre escribir en primera persona. Claro que sí, o sea, en primera persona, depende del artículo, depende del tipo de texto también. Disculpen que me esté yendo del tema, pues, como ya nos ha vuelto a repreguntar, lo vamos a decir. Ciertamente nosotros tenemos que seguir las normas de la institución en la que estamos, pero si estamos haciendo un trabajo académico. Si fuera un artículo de opinión, con toda libertad tenemos la opinión y la potestad de decir que es nuestra opinión, porque depende mucho de el material comunicativo o académico que estemos trabajando, ¿no? Y sí, es viable. Hay muchas personas que han hecho afirmaciones que cambian, ¿no es cierto?, por el contexto, por el espacio. Es cierto, doctora Alicia, claro que sí. Pero sin embargo, si estamos hablando en el ámbito académico, tenemos que ceñirnos a las normas. Porque, ¿qué pasaría si nosotros a nuestros asesorados les decimos, escriban en primera persona, pero luego les tocan jurados que siguen las reglas? Les van a invitar a volver a corregir todo el trabajo cuando no se ha hecho alineado a las normas de la institución. Solo por eso yo hago la tingencia, entendiendo que estamos en un ámbito académico. A ver, ¿qué más nos han puesto? Platón dice que la opinión es el nivel más bajo del conocimiento y entiende lo de las reglas. Lo puede decir Platón, pero muchas opiniones también han cambiado, ¿no? La realidad de muchas civilizaciones y han generado nuevos conocimientos. Lo importante es cómo presentamos estas opiniones de manera académica y formal, ¿verdad? Listo, doctora. Entonces, gracias por esa participación. Creo que nadie más nos ha respondido. Ah, ya. Acá la doctora Lourdes nos decía, ¿por qué a veces no se genera el informe de Turnitin? A veces no se genera por dos cuestiones. La primera, y aquí vamos a entrar a nuestra, vamos a entrar a nuestra aula virtual, ¿ya? Para ir avanzando. No sé cuánto tiempo nos quede, Mónica, por favor. Creo que me estoy excediendo más de lo permitido. No hay O problema, doctora. En el momento estamos de las preguntas, capaz habilitamos ya el audio porque hay varias preguntas por el chat para poder interactuar con los profesores. excelente. Entonces, yo quería pasar ya para responder esta parte. No estoy pudiendo. Aquí está. Puede pasar que al momento de configurar nuestra tarea en Turnitin, y esto imagina que va hacia el reporte, ¿no?, de las tareas. No hemos habilitado acá en la parte de abajo Turnitin, ¿ya? Lo hemos deshabilitado. Entonces no va a salir el reporte. Ahora, lo segundo es que puede pasar que hemos habilitado, pero de repente nos hemos olvidado de agregar alguna funcionalidad dentro de la tarea. Eso me pasaba, ¿no? En los días previos cuando estábamos revisando la plataforma de la universidad, no salía, ¿no?, el informe. Y tampoco me salía la pestañita de Turnitin. Entonces, ¿qué hago con esto? Vuelvo a entrar a la configuración y reviso. Reviso que he puesto el título, que es fundamental. Reviso que he puesto las consignas, ¿no es cierto? Reviso que he puesto la fecha de disponibilidad, que he puesto el tipo de entrega, ¿no? Normalmente son archivos enviados, porque si fueran textos en línea, los estudiantes tendrían que escribir directamente en la plataforma.
También el formato de repente no lo he elegido. O de repente aquí no he excluido nada, ¿no? Y tampoco he puesto que se genere el reporte. Puede pasar que a veces no configuramos bien la tarea. Entonces, cuando nosotros vamos a regresar a revisar, ya los estudiantes, digamos, han subido y vemos ver todos los envíos, aquí en la parte del costado, después de la entrega, solo nos aparece el archivo y no nos aparece el porcentaje. No nos aparece ni siquiera el icono de Turnitin. Porque puede pasar, no es algo regular, puede pasar que no se haya vinculado bien la tarea, ¿no? Pero, ¿cómo solucionas esto? Vuelves a crear la tarea o la actualizas. No se preocupen si cuando están actualizando la tarea se demore 10 minutos en cargar. Esperen, aquí les va a aparecer, cuando estén aquí en la configuración, acá arriba, acá les va a decir actualizando la tarea, ¿no es cierto? Ya no se preocupen. Y cuando ya se haya hecho la actualización, les va a permitir guardar los cambios. Pero si les vuelve a aparecer, aquí que quiero explicarles eso, si les vuelve a aparecer esto de, ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a nuestra tarea. Disculpen, por favor. A ver, aquí está. Si les vuelve a aparecer, aquí vamos a entrar, que cargue, por favor. Si en la configuración, cuando ustedes han decidido actualizar las tareas, ponen actualizando la tarea, ven que dice que estamos actualizándola, ponen guardar, pero les vuelve a llevar aquí arriba, hay que esperar. Se está actualizando a los nuevos parámetros y consignas que hemos dejado durante al momento de hacer la actualización de la tarea. Entonces, no se preocupen. Ahora, una cosa más aquí es importante mencionar que pues esto es fundamental, cuando no aparece, si no aparece el reporte, ustedes tienen que eliminar la tarea y volver a crear una tarea nueva. Porque o va a demorar mucho en actualizar o no se va a generar con el formato adecuado la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental, pero también requiere, ¿no? una atención al momento de crear la tarea, al momento de revisar si realmente está funcionando. ¿Y cómo lo vamos a hacer, maestros? Antes de tal vez generarle alguna dificultad a nuestros estudiantes, nosotros desactivamos el modo de edición acá arriba y nos cambiamos de rol. Y cambiamos de rol a estudiante. Ay, no me está dejando, ¿por qué? A ver, sigamos. Ya estoy como estudiante. Y aquí nosotros enviamos la tarea. Enviamos un ejemplo, un ejercicio de lo que estamos solicitando y nos fijamos si realmente está funcionando. Va a demorar en cargar, ya les he dicho, el Turnitin de 10 a 25 minutos, hasta 30, pero luego va a salir. Lo importante es que aquí aparezca la palabra pendiente, ¿ya? Y esa sería la forma en la que podemos solucionar algunas dificultades que pueden ocurrir dentro del aula virtual. Bien, creo que hasta aquí vamos a cerrar. Veo que ya son las 10:15 de la mañana. Hemos empezado a las 9. Entonces, Mónica, yo voy a dejar de compartir la pantalla, tal vez. Ok, gracias ¿Sí? Marilia. A los profesores se les pide, si es que tuvieran sus preguntas, por favor, levantar su mano para poder seguir un orden. Adelante, doctora Alicia Miñano, la escuchamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la capacitación. Felicitaciones también a la profesora que nos está brindando la capacitación. Gracias por su tiempo. Yo dejé varias preguntas en el chat. Creo que como 4, no sé si será posible que se respondan. Y en caso hubiera de repente dudas sobre lo que se quiere decir en ese texto, estoy disponible porque me parece que son sencillas, ¿no? Y en cuanto a lo último que había comentado, solamente me gustaría precisar que en el ámbito académico hay algunos autores que están señalando esto, ¿no? Que se puede escribir en primera persona. No es que yo esté de acuerdo, simplemente es una posibilidad que manifiestan algunos investigadores, no en el ámbito de artículos de opinión, sino de investigación. Ahora, obviamente tenemos que ceñirnos a nuestras reglas, a lo que nos da la institución. En eso estoy de acuerdo. Solo era, digamos, una pregunta sobre esa novedad y si
que algunos están planteando, de repente qué experiencia hay por ahí, ¿no? Pero me refería básicamente al tema investigativo académico, que es como lo han presentado estos investigadores. Incluso había algo curioso también que presentaban citas en las conclusiones. Entonces yo, por ejemplo, nunca había visto eso, ¿no? Y cuando vi que ellos tenían citas textuales en las conclusiones, me pareció extraño, ¿no? Y bueno, lo consulté también con algunos profesores y me dijeron, no, eso no, nunca lo hemos visto, pero hemos tenido esas lecturas en el programa de doctorado de la Universidad de San Martín, donde hemos analizado estos aspectos que estos autores están planteando. Entonces, por eso decía que a lo largo de la historia humana se han hecho afirmaciones de todo tipo y que con el tiempo a veces van cambiando, los contextos cambian, la forma como se ve, lo que se veía antes también cambia. Y esto más bien puede ser un combustible para la investigación, ¿no? Y por supuesto, cuando se plantean cosas diferentes, siempre hay cierta resistencia, como ahora también, de repente todos nosotros no hemos estado acostumbrados al Turnitin, quizás muchos tenemos muy poco conocimiento sobre el Turnitin y, y obviamente también hay cierta resistencia a lo nuevo, ¿no? Cuando Alexander Graham Bell dio el planteamiento sobre el teléfono con dos vasitos que se podían comunicar a través de un hilo, las personas le dijeron que estaba loco, ¿no? Y que eso no era imposible, no era posible. Y así como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos iba, digamos, la inquietud y un poquito, quizás indagar en cómo se está viendo, ¿no? Pero ya me ha respondido, solamente de mi parte quería, puntualizar eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y si se podría de repente absorber las preguntitas que había hecho en el chat. Muchas gracias. Buen día. Listo, doctora, muchas gracias. Claro que sí, la innovación y la creatividad creo que son la fuente del conocimiento también, ¿verdad? Entonces, estamos para dialogar y para compartir, ¿no? Las informaciones. Yo siempre he considerado que cuando hablamos con personas que piensan igual que nosotros, no crecemos como seres humanos. Más bien el aprender a escuchar al resto nos permite mejorar nuestro propio conocimiento. Así que yo le agradezco por su participación y también por traer estos temas que son innovadores, ¿no? Yo, si tendría algo que agregar, creo que también dependería mucho del tipo de investigación que se esté realizando, ¿no? Si son etnografías, ¿no? Si son, depende de qué información se haya recolectado, ¿no? Pero claro que sí. Y sí es fundamental y sí yo recomiendo siempre ceñirnos un poco a las normas, ¿no? De nuestra institución. Y si nuestra institución tiene la apertura también de asumir estos nuevos modelos de conocimiento que se están desarrollando, genial para nosotros, ¿no? Sería muy bueno porque dejaríamos de estar tan normados y de repente tener un poquito más libertad en la investigación. Puede ser. Ahí lo vamos a dejar para nuestro director de investigación. De repente lo pueden evaluar y ver también que ya se está dando, ¿no? En el doctorado, como nos ha indicado la doctora Alicia. Muchas gracias, doctora. Le agradezco un montón por su participación. Nos permite mejorar a todos nuestro conocimiento. Doctor José, lo escuchamos. Sí, gracias. La consulta era la siguiente: si es que le podemos aplicar Turnitin, tenemos varias evaluaciones constantes. Por ejemplo, no solamente es el tema de la investigación, también se mandan a hacer prácticas calificadas en el aula, también tareas. Tiene poca extensión, un par de páginas, pero las tareas y los foros se hacen en la casa. Entonces tienen a la disposición toda clase de información. Y entonces, y también cuando se programe ello, se puede hacer aplicando el tema de Turnitin. Y la otra pregunta era, las prácticas calificadas, yo por lo menos las hago en el aula y soy profesor de Derecho Procesal Penal y la limito al uso de un código manual, ¿no? Que tiene el Código Penal, el Código Procesal Penal, y tiene 2 o 3 sesiones de jurisprudencia. Si también podríamos aplicar ahí cuando se revise ese tema, el Turnitin, y pasarle un escáner para ver. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Ahora también, cuando se tomen las prácticas calificadas, porque yo le exijo ley, doctrina, jurisprudencia, y obviamente en la cabeza no va a tener la ley ni la doctrina. Entonces, sí es conveniente, además de que solo cuente con el Código Penal, Procesal Penal, cuente con todas las herramientas que pueda llevar al salón, porque yo las tomo por inmediación, yo enseño presencial. ¿Qué nos recomienda usted, profesora, justamente para evitar el tema esto de los plagios o Bien. reducirlos?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, esto está muy bien, le agradezco. Nos permite abordar un poquito más. Nosotros podemos aplicar el Turnitin a varias actividades en el aula virtual, a los foros y a las tareas y a los ejercicios. ¿De acuerdo? Sobre todo a los foros y a las tareas, para evitar o mostrar si el estudiante está tomando información que no le corresponde. Con respecto a cómo realizar esto, se va a realizar de la misma manera. Voy a compartir otra vez la pantalla, ¿ya? Para poder mostrarles em, que esto es interesante. Yo también he conocido esta herramienta y me parece maravillosa. Nosotros queremos agregar una nueva tarea, nos vamos a ir a la página principal, entramos a nuestra asignatura, ¿no es cierto? Aquí está. Elegimos, por ejemplo, la unidad 1 y nos vamos a ir a crear una nueva actividad. Vamos a crear un foro ahora, un foro con Turnitin. Entonces, como aquí estoy como estudiante, primero lo que voy a hacer, que eso es de la actividad anterior, voy a volver a mi rol normal, que es como docente. Luego voy a activar el modo de edición. Aquí, en la parte final, voy a agregar una nueva tarea o una nueva actividad. ¿Puedo crear un foro con Turnitin? Sí, pero depende de las consignas y de la opinión que le esté solicitando a mi estudiante. Yo le puedo poner algunos artículos del Código Penal, por ejemplo, pedirles que los interpreten y que hagan esto en un ejercicio para mejorar el citado con normas APA. Esa tendría que ser la consigna. Pedirles que ellos citen en la opinión que van a brindar, ¿no es cierto? Y aquí lo que decía la doctora, en un foro podemos brindar opiniones. Entonces yo elijo la actividad de foro. Otra vez le voy a poner aquí, de repente foro 1, derecho penal, de repente es derecho penal 1, ¿no? Y vamos a poner algunos artículos del Código Penal. Listo. En la descripción explico qué van a hacer, ¿no es cierto? Aquí están todas. Vamos a poner lo que va a hacer el estudiante, lo que se va a hacer, lo que se hará, lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la configuración del complemento de Turnitin. Y aquí otra vez vamos a habilitar Turnitin. Si no les hemos pedido que pongan bibliografía, no lo excluimos porque no les estamos solicitando ello, pero sí podemos pedir que se excluyan las citas textuales para que no haya esta repetición como usted indica, doctor, ¿no es cierto? Que se excluyan. Y solo se van a excluir las que estén bien citadas, ¿de acuerdo? Las que tengan año, las que tengan autor y alguna otra especificidad de la norma. Y aquí, como es un trabajo único, sí podemos indexar las entregas para que se comparen con los trabajos de sus compañeros. Y además les vamos a pedir que tengan o que se les pueda entregar el informe. Pero esto depende de cómo la actividad del foro va a ser también formativa en la cuestión de citas y uso de jurisprudencia. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí estamos comprendiendo. ¿Sí? Sí, profesora. Listo. Entonces vamos a otra vez guardar cambios. Y al momento de revisar, ¿cómo vamos a revisar? Ya sabemos que ingresamos al foro y luego vamos a revisar lo que hayan puesto nuestros estudiantes. Y al costado nos va a salir toda la cuestión de calificación. Claro que ahora, como no hemos escrito el foro, por una cuestión de tiempo, no vamos a encontrarlo, pero similar a nuestra actividad primera, que es la tarea, ¿no? Y aquí la tarea puede ser una evaluación, ¿no es cierto? Puede ser un manuscrito, puede ser un ensayo, ¿no es cierto? La tarea va a depender de las consignas que el docente ponga. Cuando quiere revisar la participación de sus estudiantes, usted va a poner ver todos los envíos y aquí en la parte donde sale, ¿no? Toda la lista de estudiantes que han presentado el trabajo, nos sale lo de Turnitin y ahí tenemos el reporte. Aquí es importante no tratar de decirle al estudiante o pedirle que, que revise, ¿no? Y guiarlo en esta revisión de por qué hay estas similitudes, que es lo más fundamental. Que no vean nuestros estudiantes, ni tampoco nosotros, estos altos índices de similitud
como un problema, sino que lo vean como una oportunidad de mejorar su análisis jurídico, de mejorar su redacción y de mejorar sus capacidades de investigación. Bien, no sé si con eso le he logrado responder, doctor, lo que me Sí, ha profesora. solicitado. Muchas ¿Sí? gracias. Listo, doctor. La doctora Alicia había dejado otras preguntas, Mónica, no sé si... Sí, Marilia, para facilitarte las respuestas, te voy formulando las preguntas que se han generado por el chat. Perfecto, te Te voy a agradezco. dictar. Ok. La doctora Miñano hizo una serie de preguntas, las voy a ir, ¿no? Una por una para que se pueda responder. La primera es, ¿qué quiere decir que Turnitin detecta que es sospechoso? A ver, creo que había un ejemplo sobre eso. Voy a buscarlo para poder... A ver, esto de que Turnitin es sospechoso... Ay, ya no me está dejando compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Esto de que Turnitin detecta que es sospechoso quiere decir que las citas o la información que se está utilizando no necesariamente está cumpliendo con los criterios de citado adecuado. Ahora, sobre todo a mí esto me ha salido cuando he revisado la cuestión de utilización de la inteligencia artificial. Y como han visto en el ejemplo que les mostré, ¿no es cierto? Voy a tratar de volverlo a abrir, no sé por qué no me está permitiendo compartir. A ver, perdónenme, a ver. Mm, Estoy volviendo a ingresar porque no está. Am, digamos que Turnitin va a detectar algo sospechoso. Digamos, en el campo de la inteligencia artificial nos va a mostrar de que ese texto que aparentemente lo ha realizado un ser humano, un estudiante, no ha sido así. Es también en el texto que yo les he presentado, salía 25%. Sin embargo, ese texto es 100% creación de la inteligencia artificial. Entonces, aquí, antes de continuar con la otra parte de la respuesta, aquí tenemos que también ver cuál es el estilo de redacción de nuestros estudiantes y ver si las palabras que están utilizando son de su uso. Claro que va a meritar una corrección de estilo mucho más profunda y nos va a tomar más tiempo, pero creo que con las clases nosotros vamos también viendo cómo nuestros estudiantes escriben, ¿no? Cómo ellos producen. Ahora, cuando Turnitin va a detectar algo sospechoso, se va a referir también a que el contenido podría no ser original. ¿Ya? Que puede haber coincidencias con otras fuentes, que son artículos, páginas web, además que la paráfrasis no puede ser poco efectiva o se va a parecer demasiado al original. ¿Y cómo pasa esto? Yo he visto que a veces se enseñan a parafrasear y les ponen una frase y solo les dicen que busquen sinónimos, sin cambiar el orden o sin interpretar de mejor manera la cita. Entonces, también debemos tener un mejor manejo de la redacción para poder evitar esa paráfrasis poco efectiva. Además, puede haber fragmentos que no estén citados correctamente, ¿de acuerdo? Por otro lado, el texto va a poder estar manipulado. Puede haber uso de caracteres especiales, puede haber espacios ocultos. ¿Y por qué pasa esto? Porque normalmente, o antes, cuando Turnitin todavía no había evolucionado a lo que es ahora, para evitar que salgan los porcentajes altos, muchos correctores de estilo, o sobre todo esas personas que realizan tesis para otros, lo que hacían era poner doble espacio entre las palabras o poner palabras o letras en blanco, ¿ya? O escribir tal vez de manera no muy bien estructurada y agregar espacios, agregar caracteres, o qué hacían, ponían los textos en imagen para que no salga, ¿no? Cuando copian, por ejemplo, digamos si haríamos la comparación de algunos artículos en un cuadro comparativo y tendríamos que mencionar la parte literal y luego el análisis, para que no salga como coincidencia, lo que hacían era convertir ese cuadro en imagen.
Entonces, habían estas prácticas poco éticas que Turnitin ahora ha mejorado y nos dice, ¿no? Esto puede ser sospechoso o no puede ser sospechoso, sobre todo por la evolución que ha tenido la aplicación. ¿De acuerdo? Bien, había otra pregunta más, creo. Sí, la siguiente pregunta es de la doctora Miano. En cuanto a la IA, ¿qué es lo que detecta el Turnitin? Y si no han usado al 100%, como en el ejemplo, ¿la detección podría ser humana o el Turnitin puede detectar menores porcentajes? A ver, ahora sí me está dejando compartir la pantalla. Entonces, a ver, vamos, ¿qué dice acá? A ver, perdón. Sí se está viendo, ¿no? No veo si estamos compartiendo. Sí, sí estamos viendo. Justamente estaba buscando el texto, el prompt que yo le pedí a la inteligencia artificial también para que creara este texto con la consigna que yo había creado, ¿no? No lo he encontrado, pero a ver, en esta cuestión nos dice que solo se ha creado con el 24%. ¿Pero por qué? Nos está mostrando esto porque dice, solo se ha generado con IA el 24%. El texto probablemente con IA debe ser de un modelo de lenguaje grande. ¿Y qué nos están mostrando aquí? Que hay varias partes, sobre todo la introducción que no tiene ninguna cita, como pueden apreciar, y la primera parte que está coincidiendo con lo que ha podido generar la inteligencia artificial. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Como ya les dije hace un momento, esto lo vamos a ver por el estilo de redacción. ¿Ya? Ahora, aquí también nos dice que es por IA y no nos están mencionando qué autores han dicho las cosas. Acá dice, algunos autores señalan que existen tres generaciones de derechos. La primera incluye los derechos civiles y políticos, como la libertad, la expresión y el derecho al voto. La segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la salud. Y la tercera, los derechos de solidaridad, como el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, creo que como juristas también saben que creo que hay sí hay tres tipos de generaciones de derechos. De repente tienen otro tipo de nombres, ¿no? Los de primera generación, segunda generación, tercera generación. Em, y yo creía creo que los de segunda son los civiles y políticos y económicos, ¿no? Bien, entonces aquí nos está detectando que es una información que es dudosa, que puede ser inventada porque no tiene una fuente fidedigna. Además, nos está mostrando un tipo de redacción que para algún, digamos, nivel de estudiante puede parecer muy correcta, muy, muy correcta. Entonces, que no me acuerdo bien la última parte de la pregunta, por favor, Mónica, ¿qué nos decía? A ver, nos decía, ¿no? En cuanto a la IA, ¿qué es lo que detecta el Turnitin? Y si no se ha usado al 100%, como en el ejemplo, ¿no? El ejemplo que compartiste. ¿Estamos bien? Ujú. eh, sí, la detección podría ser humana o el Turnitin puede detectar menores porcentajes. Como estamos viendo, está detectando menores porcentajes y lo que podemos pedirle al estudiante es que reescriba lo que ha escrito la inteligencia artificial y que agregue citas y agregue fuentes. Así lo podemos manejar. Pero miren, este es un texto que está 100% escrito por inteligencia artificial y Turnitin solo está mostrando el 24%. Entonces, si ya hay un nivel así de alto de 24, yo podría decir por la experiencia que estamos viviendo hoy día que el texto ha sido escrito 100% con inteligencia artificial. Sí lo podría decir. Ok, pasamos a la tercera pregunta. A ver, el profesor Estela nos pregunta si un trabajo de investigación realizado en la universidad puede ser publicado sin ser considerado autoplagio. Coloca como ejemplo tesis de grado o posgrado. En todo caso, siempre tenemos que citar como lo hemos visto, ¿no? Siempre tenemos que mencionar la fuente. No está permitido el autoplagio y eso está en el reglamento de la universidad. Ok. Nuestra siguiente pregunta está también referida a la IA
y nos indican o nos preguntan si puede ayudar en la investigación, qué experiencia existe sobre ello a la fecha y cuáles son las tendencias. Bien, justamente en Scopus hay un programa que se llama Research IA. Lo voy a tratar de buscar. En este programa la inteligencia artificial nos ayuda a buscar fuentes que tienen que ver con nuestro trabajo y nos da el resumen para que nosotros podamos utilizar esta, la inteligencia artificial como una ayuda en la búsqueda. Como hay tanta información actualmente, se vuelve pesado el proceso de búsqueda de información. Yo prefiero utilizar la inteligencia artificial con ese enfoque de una herramienta de búsqueda que me va a permitir localizar la información actualizada que se adapta a mi investigación, en lugar de usarla como una herramienta que escriba por mí. Algo que suelo hacer con mis estudiantes de primero y segundo de redacción, yo les hago escribir en, en una plataforma, en Excel, porque Excel no revisa los errores ortográficos. Y ahí es donde veo cómo escriben, ¿sí? ¿Y para qué hago esto? Les hago escribir, mejoramos sus textos y ¿dónde usamos la inteligencia artificial aquí? Al final de la asignatura, en sus trabajos finales. Les enseño a escribir prompts que les ayuden a dar recomendaciones de cómo mejorar su redacción. Entonces, en todos los casos de redacción y de investigación académica, lo que yo hago con la inteligencia artificial y me está funcionando muy bien es primero evaluar cómo redactan mis estudiantes, mejorar sus habilidades con las clases y finalmente utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta de revisión o como una herramienta que me permite buscar la información. Yo voy a tratar de compartirles sobre esta herramienta que tiene Scopus, que es que es muy potente y que las universidades pueden acceder pueden hacer acceder a sus docentes para poder buscar la información. Y ayuda muchísimo en el proceso de selección de fuentes y de investigaciones previas que nos sirven para nuestras investigaciones. ¿Alguna otra Ok. pregunta, por favor? Sí, en esa misma pregunta había una subpregunta, ¿no? Respecto a la IA. Nos consultan si se puede formular artículos de investigación más rápido con inteligencia artificial. Sí, de todas maneras. Sí, se puede hacer. Ya ha avanzado tanto la inteligencia artificial que nos puede permitir, incluso, no sé si ustedes escucharon, y no vamos a hablar sobre los artículos, el año pasado una autora japonesa ganó un premio de literatura internacional y ella reconoció que había escrito el libro con inteligencia artificial. Entonces, otra vez la consigna aquí es que veamos a la inteligencia artificial tal vez como una herramienta que ya está presente en nuestras vidas. No dejemos a nuestros estudiantes sin la capacidad de saber utilizarla, pero aquí lo más importante es la ética de cómo la vamos a utilizar y cómo realmente va a ser una herramienta o va a pensar por nosotros, ¿no? Yo siempre dejo esa idea, yo les digo, no creo que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros, ¿no? Puede ser un poquito más eficiente, pero nosotros vivimos experiencias, ¿no? Que nos permiten procesar la información de manera distinta. ¿Nos puede ayudar en la redacción? Sí. Ahora, ¿eso es un acto eh, ético? Ahí tendríamos que pensar. Ahora, si citamos a la inteligencia artificial en nuestro trabajo, se puede utilizar. Ahora ya incluso APA ha sacado información en la que nosotros nos han enseñado cómo citar a ChatGPT y las distintas otras inteligencias artificiales que podemos utilizar. Puede ser una herramienta. Yo no le cerraría la puerta a utilizarla como una herramienta. Esa sería mi recomendación. Ok, muchas gracias. La doctora Estela Neira nos pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para usar Turnitin y por qué? Depende mucho del objetivo de aprendizaje que tengamos, ¿ya? Si nosotros estamos enseñando un curso de redacción, Turnitin debe utilizarse después de que nosotros hayamos enseñado al estudiante a utilizar APA, a citar, a parafrasear y a redactar.
lo podemos utilizar continuamente, si nuestro objetivo es mejorar e instruir la escritura del estudiante. Si nuestro objetivo es ya con estudiantes que ya han pasado este primer nivel, ya saben redactar y están terminando la carrera, por ejemplo, si nuestro objetivo es revisar la calidad de los escritos, ya para poner un puntaje final, podemos utilizar Turnitin al final de la actividad, al final del ciclo, por ejemplo, para una entrega final. Sin embargo, siempre y lo más recomendable es que utilicemos Turnitin como algo instructivo, que esté presente dentro de todas nuestras actividades, que lo ameriten para que el estudiante aprenda también a manejar esta herramienta, porque también lo va a hacer, ¿no? En sus tesis de investigación, cuando se quiera graduar, va a tener que aprender a reducir los porcentajes, a poner bien las citas, a tener una mejor redacción. Entonces, yo siempre creo, y creo que aquí lo fundamental es que digamos cuál es el objetivo del proyecto. Es muy probable. Ok, creo que Sí, la profesora Rosana Montes nos pregunta si es necesario para iniciar un trabajo de investigación se desarrolle primero la matriz de consistencia, guía que enfoca toda la metodología del trabajo. bueno, eso sale un poquito de lo que estamos hablando hoy día, pero sabemos que después de haber planteado bien nuestra investigación, tenemos aspectos fundamentales para poder tener la mayor parte de la matriz de consistencia realizada, ¿no? Ya tenemos los problemas, los objetivos, si hemos avanzado un poquito más de la metodología, dependiendo del tipo de investigación, tenemos las hipótesis, ¿no? Y también tenemos la metodología que vamos a utilizar. Yo sí considero que es fundamental realizar la matriz cuando hacemos el proyecto porque nos ayuda a sintetizar, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando. Pero supongo que les van a dar una capacitación mucho más amplia sobre metodología de la investigación en los próximos talleres. Así es. Eh, la profesora Mercedes Ormeño consulta cómo evitamos que los estudiantes cometan errores ortográficas a propósito para evitar alta coincidencia porcentual en el Turnitin. Claro, ahí lo que yo hago es, en la rúbrica de evaluación, por cada error ortográfico les bajo puntos. Y tengo un parámetro, ¿no? Puedes, si tienes entre 2 a 3 errores, no te bajo puntos, y ya iba bajando la escala, ¿no? Bajando 3, 2, 5 puntos, dependiendo a la cantidad de errores. Y me ha servido mucho porque ya estoy parametrando dentro de los criterios de evaluación, evitar realizar esta actividad. Si lo hacen a propósito, a veces escriben sin sentido para que parezca que han parafraseado. Entonces, yo lo evito de esa manera, ¿no? Y claro, también hay un criterio que habla de coherencia y cohesión de las ideas. Y si yo encuentro un texto que no es coherente, también se les baja el punto en la rúbrica, los puntos que correspondan en la rúbrica de evaluación. Ok, ya nuestra última pregunta, nuevamente también de la doctora Miñano, respecto a, ¿no? Indica, en mi experiencia he visto que es usual encontrar errores en el citado, también olvidos no intencionales. En ese sentido, ¿por qué se dice sería una apropiación cuando sale rojo y estaría mal citado? Justamente porque la base del citado es reconocer el conocimiento científico producido por quienes correspondan, ¿no? Entonces, si no es citado, si está mal citado, no le estoy dando al autor los derechos o le estoy quitando, ¿no? La propiedad intelectual de lo que ha producido. Entonces, dentro de nuestras normas, nosotros sabemos que lo más probo y lo más ético es mencionar quién ha producido ese contenido. Entonces, ¿por qué sale? Nos están preguntando por qué sale mal, ¿no? O cuál era la consulta, discúlpame, creo que me Sí, extendí. respecto a los colores, ¿por qué diríamos, ¿no? Que está mal, hay un error. Si sale rojo, ahí tenemos que Sí, respecto a revisar. los colores. Claro, ahí tenemos que revisar las citas, ¿no? Si es cita Claro, aparente. lo que indica la autora es por qué dice que sería una apropiación cuando sale rojo y estaría mal citado. Porque no estamos citando adecuadamente a la fuente. Por eso sale rojo. Si citaríamos a la fuente o si parafraseamos y citamos,
ahí ya no nos estamos apropiando de lo que no es nuestro. Porque si no citamos, en el documento va a aparecer como si fuera nuestra idea. Y no necesariamente es así, ¿verdad? A veces tomamos fuentes y citas. Ok. Hemos visto que la profesora Miñano ha levantado la mano. Adelante, doctora, por favor. La escuchamos. Sí, gracias. Solamente para precisar, lo que pasa es que a veces, o sea, mi duda era porque la propia herramienta del Turnitin dice apropiación, pero como le digo, en mi experiencia, a veces simplemente son errores y o incluso olvido. Sí es cierto que obviamente por ese error, por ese olvido, no estamos reconociendo la propiedad del autor, pero yo voy, que somos abogados, ¿no? Y cuando dice apropiación es una palabra como que hubiese sido intencional y no necesariamente es así, porque muchas veces acá incluso a los profesores les puede haber pasado, hay olvidos y también hay muchos errores. Entonces, cuando nosotros decimos, hay apropiación, es como algo muy grave, ¿no? O sea, Mm, o sea, que tiene mucha carga esa palabra, ¿no? Por ahí va más o menos la de pregunta. acuerdo. Claro, sí. Lo bueno de Turnitin es que no nos va a castigar por esto. Nos va a permitir mejorar. Entonces, si puede salir apropiación, es el lenguaje que utiliza la aplicación, ¿no es cierto? En la traducción del inglés. Pero nosotros, felizmente, con Turnitin tenemos una herramienta que nos guía y nos ayuda a mejorar. No va a penalizarnos de ninguna manera. ¿Sí? Creo que por ahí lo podemos tomar. No sé si... Sí, Sí, muchas bastante gracias. claro. Sí, perfecto. Bueno, ya vamos cerrando nuestra capacitación docente del día de hoy. Muchísimas gracias, Marilia, por tu brillante exposición. Estamos muy seguros de que ha permitido mejorar, fortalecer los conocimientos de nuestros profesores de pre y de post que han logrado conectarse el día de hoy. Solo quiero dirigirme brevemente a los profesores eh, para indicarles de que, como ustedes saben, para este semestre académico en adelante, el departamento académico aprobó la modalidad de investigación por evaluación y la idea justamente de esta capacitación estaba enfocada para aquellos profesores que opten por esta modalidad en este semestre o capaz el próximo, porque como se indicó es una decisión voluntaria del docente, puedan tener ya conocimientos sobre el uso de esta herramienta Turnitin en el aula virtual y puedan ¿no? Pasar esta herramienta a los trabajos que les van a presentar los alumnos. El porcentaje de similitud que se está estableciendo es el 15% para los trabajos de investigación. Muy bien, entonces vamos a dar por cerrada esta capacitación docente. Más adelante se les estará informando por los canales correspondientes, los grupos WhatsApp, y también lo hemos hecho por el correo institucional de nuestra siguiente capacitación relacionado con los temas de investigación. Muchas gracias nuevamente, Marilia, y muchas gracias a todos los docentes que se conectaron el día de hoy. Sí, Hasta muchas luego. gracias igualmente. Gracias por su atención, sus preguntas. Ha sido un espacio muy bonito de aprendizaje y cualquier cosa me pueden buscar en LinkedIn y también para cualquier trabajo de interdisciplinario o consulta de redacción, estamos por LinkedIn, me pueden escribir con toda confianza, podemos estar hablando por ahí. Así que estoy como Sorca Medrano, muchas gracias por la oportunidad y espero que nos volvamos a encontrar. Les mando un abrazo fuerte. Claro que sí. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego con todos.